Programación dinámica. El modelo de la mochila. En esta presentación veremos cómo podemos utilizar el modelo de la mochila para tratar de... En esta presentación veremos cómo podemos utilizar el modelo de la mochila para poder organizar la compra de materia prima dentro de nuestro negocio según nuestro almacén y obtener el máximo beneficio de ello. Entonces podemos decir que los objetivos de este modelo son usar eficientemente el espacio que tenemos en el almacén, poder llegar a ser competentes en nuestro sector y maximizar nuestros beneficios de acuerdo a las oportunidades que tenemos. Primero empecemos a ver la fórmula. Puede parecer un poco complicada, pero les aseguro que una vez que la entendamos, nos va a ayudar bastante. Buscamos obtener el máximo de Z, que sería nuestro producto, nuestro negocio. Para obtener el máximo, los cálculos necesarios son el ingreso unitario de cada artículo por la cantidad de artículos que tenemos. Esto es, si tenemos una bolsa de pan y nos da un beneficio de 50 pesos, entonces nuestro R1M1 sería igual a 50. Si también estamos agregando en nuestro cálculo botellas de agua, las cuales cada una nos dan un rendimiento de 20 pesos y tenemos 100, deberemos hacer el cálculo de 20 por 100. Dentro de estos cálculos, también tenemos que tomar en consideración el almacén, y eso se ve con la siguiente fórmula. W subíndice 1, M subíndice 1, más W subíndice 2, M subíndice 2, y así hasta W subíndice N, M subíndice N, que esto quiere decir la cantidad de artículos que tengamos. Entonces, W subíndice algo se refiere al peso unitario del artículo que tenga el subíndice, el artículo 1 o el artículo 2 hasta N artículos. Y M se refiere a la cantidad de artículos. Este cálculo debe de ser menor o igual a nuestra W mayúscula, que es la capacidad máxima de nuestro almacén. Y la cantidad de artículos que tengamos de cada uno deben de ser enteros no negativos. ¿Ves cómo no es tan complicado? Entonces, estas dos pequeñas fórmulas lo que nos dicen es que nuestra cantidad de artículos que tengamos en total siempre debe de ser menor o igual a nuestra capacidad máxima. Y el máximo que podremos obtener de todos estos artículos es el ingreso que nos da cada uno multiplicado por la cantidad de artículos que tengamos. Ahora, los pasos para utilizar esta fórmula son la etapa I, o sea, cada etapa se va a representar por cada artículo que tengamos. Esto es 1, 2 o n artículos, la cantidad que tengamos. Las alternativas que tenemos en cada etapa son las unidades de cada artículo. Esto es, si tenemos 0, 1 o 2 o hasta W sobre WI. Esta fracción se refiere a que nuestra capacidad máxima entre cuánto peso tiene cada artículo. Cabe destacar que este cálculo no necesariamente se refiere al peso unitario, también lo podemos medir en volumen, el espacio que ocupa en nuestro almacén según la capacidad máxima que tenemos planeada. También hay que considerar que el rendimiento de nuestra cantidad de artículos va a ser igual a la multiplicación de cuántos artículos tenemos por cuánto ingreso nos da cada artículo. Y finalmente, el estado de la etapa I o de cada etapa es XI, que sería el peso total asignado a las etapas I más 1 o hasta N artículos. Espero esto lo pueda explicar más adelante porque verás que esta fórmula te va a hacer la vida mucho más sencilla. Ahora, ya vimos la fórmula, pero para aplicar este modelo utilizamos una ecuación recursiva. Esta ecuación empieza como f de n más 1, o sea, la cantidad de artículos que tengamos más 1 añadido, de x n más 1, o sea, el x de la cantidad de artículos que tengamos más 1. Este cálculo es para que podamos tener una consecuencia lógica a la hora de hacer los cálculos, y lo veremos más adelante.
Ahora sí, la ecuación que utilizaremos en las demás etapas sería FI de XI, que esto sería igual al máximo de cada artículo con la cantidad de artículos que tenemos de cada uno o que podemos mantener de cada uno en nuestro almacén, como te decía 0, 1, 2 o hasta W sobre WI, mientras sea un entero positivo menor a nuestra W mayúscula. Este cálculo máximo está dado por R de I, M de I, o sea, el rendimiento que nos da cada artículo más FI más 1, lo que sería la etapa siguiente de XI más 1, donde I, te recuerdo, es igual a 1, 2 o n artículos que tengamos. Y finalmente, otra ecuación que estaremos utilizando será f de i x de i igual al máximo de nuestro artículo, que obtendremos del rendimiento de cada artículo más f de i más 1 de xi menos wi mi, o sea, el peso que ya hemos utilizado en esta. Esto puede costar un poco de trabajo entenderlo, pero sigue conmigo y ve este ejemplo que ponemos a continuación y verás cómo es mucho más sencillo de lo que parece. Empecemos con el problema. Nuestro almacén tiene capacidad para 4 toneladas de granos de café y podemos comprar 3 diferentes variedades con diferentes proveedores. Cabe destacar que también vienen en diferentes presentaciones. La primera es una variedad de café tostado de Colombia que viene en presentación de 2 toneladas. La segunda variedad es un café de Quito, vienen en presentación de 3 toneladas. Y nuestra tercera opción es una variedad de Indonesia en una presentación de 1 tonelada. Cada variedad viene en diferentes presentaciones, como les mencionaba, y además de venir en diferentes presentaciones cada variedad, también nos dan diferentes rendimientos por cada unidad que compremos, como se muestra en la siguiente tabla. Nuestro artículo 1 sería el café colombiano. Vienen en 2 toneladas y esas 2 toneladas nos representan un rendimiento de 31 miles de pesos. Nuestra segunda variedad vienen en presentaciones de 3 toneladas y es la que más rendimiento nos da por unidad, 47 miles de pesos. Y por último, nuestra variedad de Indonesia vienen en toneladas y cada tonelada nos da un rendimiento de 14 miles de pesos. Ahora, veamos la solución para esto. Nuestras etapas son el número de artículos que tenemos a considerar más un adicional. Entonces, si n es igual a 3, tendremos 4 etapas. Entonces, nuestra ecuación recursiva quedaría como la última etapa f de 4, x de 4 es igual a 0. Esta no cambia y nos sirve únicamente para dar continuidad en los cálculos. Y como vimos anteriormente, estaremos utilizando la ecuación FI x de i igual a máximo, donde MI sean 0, 1, 2 o hasta la cantidad de artículos que podamos mantener en nuestro almacén, de los rendimientos de cada artículo, más nuestro cálculo anterior. Entonces, aquí señalamos que esta es la etapa 4. Ahora pasaremos al cálculo de la etapa 3. Del lado derecho podemos observar que ya está la fórmula con los cálculos para esta etapa, f3 de x de 3. Entonces, debemos de sustituir los valores en esa tabla y nos queda que debemos encontrar el máximo rendimiento de acuerdo a la cantidad de artículos que compremos de esta variedad, considerando que cada unidad de este artículo nos va a dar 14 miles de pesos de rendimiento. Para entender mejor esto, está aquí la tabla y es lo que les recomiendo hacer. En nuestra primera columna pondremos la cantidad total de espacios que podemos mantener en el almacén. Después haremos diferentes columnas para identificar cuál sería el rendimiento según cuántas unidades de este artículo compramos según cuánto espacio tenemos. Por ejemplo, si ya no nos queda nada de espacio,
no podremos comprar ninguna, pero si nos queda al menos un espacio, podremos comprar una. Entonces, esta tabla la iremos llenando de esa manera. Si cada artículo pesa una unidad de nuestro almacén, podremos llenarlo como se muestra. Además de que deberemos de considerar todos los demás estados en los que nos sobre espacio. Por ejemplo, si tenemos aún 3 espacios de nuestro almacén dentro de nuestra tabla, aún así deberemos poner cuánto ganaríamos si no consiguiéramos ninguno de estos artículos, si consiguiéramos uno, si consiguiéramos dos, o si termináramos de llenar nuestro almacén con este artículo. Y hasta la derecha colocaremos 2 columnas que serán nuestra solución óptima según cada posibilidad. Esto es, si no tenemos nada de espacio en el almacén, simplemente no obtendremos nada de rendimiento de esta etapa y no podremos comprar ni una sola bolsa de tonelada. Pero si tenemos un espacio, nuestra mejor opción sería terminar de llenar nuestro almacén con una y adquirir un beneficio de 14 miles de pesos. Si tuviéramos 2 espacios, aunque podríamos conseguir solo una bolsa, nuestra solución óptima sería terminar de llenar el almacén. Ahora continuemos a la etapa 2 y recordemos que cada bolsa ocupa 3 toneladas de espacio en nuestro almacén. Entonces, tanto 0 como 1 como 2 espacios de nuestro almacén no podríamos siquiera conseguir una. Por eso estos espacios están en blanco. Pero, si tuviéramos aunque sea 3 espacios, podríamos comprar uno. Y aquí viene lo interesante. ¿Notas estas sumas? Es porque estamos utilizando los cálculos de la tabla anterior. Ya no estamos únicamente viendo la solución óptima para la etapa 2, sino que estamos tomando en consideración valores anteriores para terminar de acabarnos nuestro almacén. Entonces, si tuviéramos un espacio, no podríamos comprar ni una sola bolsa de este artículo, pero aún así mantendríamos los 14 de rendimiento de la etapa anterior que llenaríamos con el anterior artículo. Y incluso si tuviéramos 4 espacios, no nos quedamos solo con el rendimiento de comprar este artículo, sino que añadimos el espacio extra que nos sobra o lo terminamos de llenar con una bolsa del otro café, para así tener un rendimiento de 61 contra 47, que es lo máximo que nos da esta bolsa. Espero que con esto entiendas un poco mejor la idea, y si no, lo veremos al final. Finalmente, en la etapa 1, podemos ver que seguimos considerando tener 4 espacios o incluso 0 o 1. Estos cálculos son meramente explicativos y yo te recomiendo que únicamente hagas el cálculo con la totalidad, ya que sería un poco lógico que considerando tu capacidad máxima actual, ya no tuvieras esa capacidad máxima. Entonces centrémonos solo en la fila 4. Tenemos 3 opciones: no comprar ni una sola bolsa, comprar una o comprar 2. Si no compráramos ninguna, nos quedamos con un rendimiento de 61 miles de pesos. Esto porque en cálculos anteriores vimos que es la mejor opción. Si compráramos una bolsa, podríamos llenar los 2 espacios restantes con 2 bolsas de nuestro artículo 3, que nos dan un rendimiento de 28. Entonces, la suma de comprar un solo artículo serían 59. O, finalmente, podríamos llenar nuestro almacén con este café, el cual viene en presentación de 2 toneladas y llenaría nuestro almacén totalmente y nos daría un beneficio de 62 miles de pesos. Y entonces aquí podemos empezar a trazar nuestra ruta. Nuestra solución óptima de este estado es comprar 2 artículos teniendo el almacén lleno.
Así obtendríamos un beneficio de 62, que es este. Entonces, para resumir, encontramos el rendimiento óptimo. El rendimiento mayor en la etapa 1 es 62. Entonces, nuestro rendimiento máximo total, considerando todas las etapas y todos los artículos, es de 62,000 pesos. Este rendimiento únicamente se obtiene cuando compramos del artículo 1 2 unidades en presentación de 2 toneladas. Esto corresponde al estado 4, o sea, teniendo nuestro almacén con 4 espacios libres. Para obtener el óptimo de nuestra siguiente etapa, deberíamos de sustituir esos dos cálculos en las fórmulas que te mostré antes. Es decir, en F2 de X1 menos 2M1. Aquí ya están sustituidos. Entonces, si tenemos que cada artículo de M1 pesa 2 toneladas y conseguimos 2, y que nuestra X1 es igual a 4, el cálculo es sencillo, ¿verdad? 4 menos 2 por 2 nos da igual a 4 menos 4, y obtenemos finalmente que F2 es 0. O sea, que no podremos, que en el siguiente, que si nos regresemos a la tabla de nuestro estado 2, tendremos que hacer los cálculos, o sea, que si nos regresamos a nuestra tabla del estado 2, tendremos que usar la solución óptima donde x2 sea igual a 0. Repetimos los mismos cálculos en las siguientes etapas y veremos que el resultado es igual, ya que como no estamos consiguiendo nada de un artículo y nuestras x ya se quedaron en 0, o sea, ya nos gastamos todo nuestro espacio de almacén, nuestra ruta óptima para comprar estos artículos sería 2 del primero y ninguno de los otros dos, ya que esto nos genera el máximo rendimiento de 62,000 pesos. A continuación seguiremos la ruta desde la etapa 1 hasta la etapa 4. Recordemos que nuestra solución óptima es comprar 2 de estos artículos. Y entonces tenemos que M1 es 2 y que X1 es 4. Aquí es donde hacemos la sustitución. F2 de 4 menos 2 por 4 va a ser igual a F2 de 0. Y aquí tenemos 31,2, o sea, 62 más 0. Ese es nuestro máximo rendimiento. Continuamos a la siguiente etapa. Ya nos encontramos en 0. Ya nos quedamos sin espacio de almacén y hacemos los mismos cálculos. M2, 0 y X2, 0. Entonces, 47 por 0, 0. Más F3 de 0 menos 3 por 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. 0 menos 0, 0. Y aquí nos quedamos simplemente con otro 0. En nuestra etapa 3, podemos ver que una vez más nos hemos quedado sin espacio del almacén y seguimos teniendo los mismos valores, M30, X30. Sustituimos y simplemente sería 14 por 0, 0. Gracias por tu atención. Espero este video haya sido de tu agrado. Si por algún momento no te quedó clara la idea, o si deseas investigar más en el tema, te invito a que visites esta página. Dejaré el link en la descripción. Que tengas un buen día.